Bienvenidos una vez más a su canal jurídico en materia penal. El día de hoy continuaremos con la unidad número 3 correspondiente al debido proceso casacional dentro del seminario de casación en materia penal que venimos adelantando. Entonces, permítanme recordarles que no olviden suscribirse a mi canal dándole clic en la campanita para que estén atentos de los nuevos videos que se van incorporando. Sin más preámbulos, demos inicio a esta unidad, permitiéndome primero, a modo de epígrafe, leerles este párrafo sustraído de la sentencia 25201 del magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz, que en paz descanse, y dice así: en un Estado de Derecho como el nuestro, no se puede aceptar que se hagan efectivas decisiones arbitrarias o lo que es lo mismo, proferidas sin la estricta observancia de la ley y la Constitución, o que infrinjan los derechos fundamentales de la persona humana, pues principios como el de justicia, libertad y dignidad humana impiden hacerlo. La reparación de los daños que con una condena injustamente impuesta se producen no tiene compensación alguna, especialmente en materia penal, en donde está comprometida la libertad, principio fundante del Estado social y democrático de derecho. El tiempo que una persona puede estar privada de la libertad por error judicial ocasiona un daño que jamás puede ser resarcido. Muy bello párrafo, muy bonito, quizás es la esencia o la base de la justificación para el recurso extraordinario de casación. Bueno, continuemos con lo que se ha denominado el debido proceso casacional, o el que he denominado el debido proceso casacional, que es todo el tránsito o todo el devenir que lleva el recurso o la demanda desde cuando se peticiona a la Secretaría del Tribunal el deseo de interponer la demanda de casación. Entonces, diremos que se está conformado por tres etapas básicamente. La primera, que tiene que ver con la interposición, ¿sí?, y la sustentación o la concesión del recurso. La segunda, lo que tiene que ver ya en trámite en la Corte Suprema de Justicia, con la verificación de aspectos formales que están relacionados primero que todo con la legitimación del demandante y la verificación de los requisitos formales que debe llevar la demanda de casación mediante argumentaciones de principios lógica y de argumentación y de argumentativos. Eso es lo que denominaríamos un control formal, pero también recuerden que en la charla pasada les mencioné que a modo oficioso la Corte Suprema de Justicia también podría hacer ese estudio dentro de la demanda si había vulneración de garantías fundamentales que no se hubiesen denunciado por parte del recurrente, ¿sí?, al examinar el expediente. Entonces también se hace un control por parte de la Corte Suprema de Justicia de manera oficiosa de aquellas garantías para mirar si existió violación de garantías o no y actuar de manera oficiosa. Y el tercer momento, que viene la estimación, y es la toma de las decisiones de la Corte sobre el asunto, si casa o no casa dicha sentencia, si se anula o no se anula, y en fin, de acuerdo a lo que se esté peticionando. Entonces, vamos a abordar primero legitimación, vamos a hablar de la legitimación, hablaremos de la interposición del recurso, la admisión del escrito de la demanda de casación, hablaremos del recurso de insistencia como aquel mecanismo, más bien, o un trámite que se le permite cuando la demanda de casación es inadmitida. Hablaremos de sustentación del recurso y de la decisión. Entonces, para hablar de legitimación, el mismo artículo 182 de la Ley 906 del 2004 refiere que están legitimados para recurrir en casación los intervenientes que tengan interés, quienes podrán hacerlo directamente si fueran abogados en ejercicio, es decir, aquellas personas que interponen
ese recurso, si tienen la condición, la calidad de ser abogado en ejercicio, no está suspendido, pueden ellos mismos hacer su propia demanda de casación. Pero hablemos cuáles son esas personas que tengan ese interés. Entonces, hablamos de que para poder demandar en casación, primero el impugnante o la persona que está interesada, pues tiene que pretender ponerle fin a un agravio que se le haya ocasionado con el fallo de segunda instancia. Esto implica que la persona que no tuvo afectación, porque no se vio afectada de una manera negativa por el fallo, pues carece de un interés jurídico para promover la demanda de casación. Así lo deja ver diversos fallos jurisprudenciales. Por ejemplo, este del 2003 del magistrado ponente Mauro Solarte Portilla dice: el ejercicio del derecho de impugnación presupone, por principio, que quien pretenda ejercerlo haya sufrido un agravio con la decisión. Cuando este presupuesto se cumple, existirá interés para recurrir. En caso contrario, se carecerá del mismo. La decisión causa agravio cuando es desfavorable en todo o parte al sujeto y no lo ocasiona cuando es totalmente favorable. Complementando esto, es decir, aquella persona que recurre a través de la demanda de casación es porque se ha visto afectada en parte o en todo, y es con eso que se le ocasiona un agravio. Aquella que le es favorable, pues no tendría o carece de interés jurídico para promover la casación. Pero miremos algo más, y es que una de las manifestaciones para recurrir, por ejemplo, en casación es haber recurrido, digamos, el fallo de primera instancia, haber advertido una ilegalidad y haberla dejado entrever. ¿Por qué? Porque si de pronto no se advirtió en ese recurso de apelación, es muy probable que se pierda ese interés para legitimar o esa legitimación para recurrir en casación, ¿sí? Porque se entiende que ha subsanado. ¿De dónde viene eso? Mire que la misma Corte se ha pronunciado en sentencia, esta misma sentencia 1760 refiere: el interés para recurrir puede perderse por renuncia a su ejercicio. Esto ocurre cuando el sujeto agraviado con la decisión no la protesta. En dicho supuesto se entiende que la consiente y por tanto no le es dado discutirla en estadios procesales superiores. Por eso es que yo, a modo de ejemplo, les digo, es importante durante el tránsito de todo el proceso penal, como abogado, ir advirtiendo las anomalías que se presenten y que queden registradas en audios. Por ejemplo, si en la formulación de imputación se notan que los hechos jurídicamente relevantes no quedaron claros, no quedaron determinadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, dejarlas advertidas. Y si no se hace por parte del juez que se subsanen, por lo menos quedaron en audios, y cuando vamos en recurso de casación a alegar una violación de una garantía fundamental por el derecho de defensa, no se poseían o no se tenían claras las circunstancias de tiempo, modo, lugar, ni la situación de la cual nos íbamos a defender, pues tenemos ese interés jurídico para demandar en casación, ¿sí? Lo mismo cuando vamos en la acusación, si vemos que en el escrito de acusación no se nota claro y al formular la acusación no corrigió tampoco el fiscal para que quedaran determinadas esas circunstancias, tiempo, de modo y lugar, con las demás circunstancias que exige hoy en día la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, para que dentro de los hechos jurídicamente relevantes, pues estamos legitimándonos para recurrir en casación, porque venimos advirtiendo esos errores y los vamos a hacer presente dentro de la demanda de casación. Y esto por el principio de la identidad temática, ¿sí? En que al unísono de lo que venimos alegando en etapas anteriores es lo mismo, por lo cual estamos recurriendo a casación. Hablemos de la interposición del recurso. Entonces, el artículo 183, hablando de la ley 906 del 2004, dice que se interpondrá ante el tribunal dentro de 5 días siguientes a la última notificación y en un término posterior común de 30 días se presentará la demanda que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y los fundamentos.
Si no se presenta la demanda dentro del término señalado, se declara desierto el recurso mediante auto que admite el recurso de reposición. Bueno, entonces vamos a hablar aquí de dos o tres cosas que son importantes. Primero, dentro de la ley 600 del 2000, por su misma naturaleza del sistema, un sistema inquisitivo mixto, pues los términos para interponer el recurso, es decir, para decirle al tribunal, voy a recurrir en casación, pues son de 15 días después de la última notificación. Y entonces entendamos que en la ley 600, primero la notificación, la regla general para notificar es por notificación personal, por su forma escritural que tiene. Y desde ahí se van a conceder 15 días para la interposición de ese recurso. Después de esos últimos 15 días, de ese último día, se le concede 30 días para que todas aquellas personas interesadas alleguen esa demanda de casación. En la ley 906 del 2004, como la regla general es que los autos y las decisiones se notifican en estrados y a todas las partes, y vuelvo y le digo, salvo algunas circunstancias, por ejemplo, como las que estamos atravesando, que de pronto el privado de la libertad no pudo asistir a esa audiencia y entonces se le va a notificar de manera personal, pues salvo en esas circunstancias se tendrá contado que de la última notificación los 5 días, pero de lo contrario, pues como estamos notificándonos en estrado, pues tenemos 5 días siguientes para interponer ese recurso de casación. Ojo, esto no es para la presentación de la demanda, es para interponerlo mediante un memorial por parte del abogado que esté legitimado para representar o de la persona, si tiene la condición de ser abogado, pues presente el escrito a la Secretaría del Tribunal manifestando que va a hacer uso del recurso extraordinario de casación. ¿Sí? Y entonces, con posterioridad, se va a presentar dentro de los 30 días siguientes la demanda de casación. De tal manera que si no se presenta esa demanda dentro de esos 30 días, pues se declarará desierto el recurso, es decir, que esa petición que presentó, pues no se cumplió con la formalidad que era allegar la demanda de casación y pues se emitirá un auto que admite ese recurso de reposición, en el cual la persona deberá manifestar, ¿sí? O por qué fue, por qué circunstancias no se llegó esa demanda. Bueno, dentro de esos 30 días presentamos o se interpone el recurso y es lo que llamamos nosotros la demanda de casación. Hablando técnicamente, es la demanda de casación, la cual ya como vamos a ver, pues no es un escrito de libre factura, no es un escrito de una libre elaboración, sino que tiene que reunir unas exigencias lógico-jurídicas y técnicas para cuestionar la legalidad de la sentencia de segunda instancia proferida por el tribunal. Recuerden ustedes que el fin de la casación hacer es un juicio de control constitucional y legal a la sentencia de fondo emitida por el tribunal. Entonces, de tal razón, no puede ser aquí un espacio para discutir momentos de decisiones de primera y segunda instancia, sino advertir que esas decisiones se tuvieron en cuenta en primera en la CUBO y la CUEN, violaron unas garantías, ¿sí? Rompieron unos principios que debían llevarse y que están afectando con su decisión a la persona a la cual representa, ¿sí? O la cual está interponiendo la demanda de casación. Una vez se presenta esa demanda de casación y es admitida por el tribunal, la demanda se remite hacia la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia para que dentro de los 30 días siguientes sobre la admisión se pronuncie mediante el auto de admisión o de inadmisión de la demanda. Esto está contemplado en los artículos 184 y 185. De paso les quiero advertir, no trabajemos mucho en estos términos porque
la praxis judicial nos lleva a que estos términos nunca se cumplen. Por la alta demanda de casación que tienen. La Corte Suprema de Justicia tiene una gran cantidad de demandas de casación de personas que recurren. Inclusive muchas veces las personas, las demandas, no cumplen estos requisitos. Por eso ese requisito formal, esa validación formal que hace la Corte Suprema, verificando que existan los requisitos, que estén dados los fines para los cuales la casación, porque muchas personas y muchos abogados, hay que decirlo, hacen unas demandas que no tienen ese fundamento lógico ni argumentativo de cuestionamiento que se busca con este recurso, sino discusiones que ya han surtido en primera y segunda instancia. El auto omisorio de la demanda, una vez la Corte Suprema de Justicia decide admitir de la demanda, es decir, le hizo ese filtro y vio que cumple con los requisitos formales y admitió la demanda de casación, entonces se convoca, ¿sí? Pues va a convocar para la sustentación de la demanda. Pero hablemos aquí primero que se va a expedir un auto omisorio, el cual no requiere motivación, porque simplemente informándole que fue admitida la demanda para su estudio, ¿sí? Y no es susceptible de recursos, se le notifica a las partes, ¿sí? Con sus respectivas citaciones para lo que tiene que ver con la audiencia de sustentación. Pero si no es admitida la demanda, entonces se debe notificar por un auto debidamente motivado, ¿sí? Donde se explica, y entonces es lo que les decía yo en la charla pasada, que de esa manera es que aprende uno, leyendo esos famosos autos de inadmisión de demandas, porque es donde la Corte se explaya un poco y hace el desarrollo, por ejemplo, de esos requisitos formales, de esos principios que la misma Corte ha construido para la elaboración de una demanda de casación, hace desarrollos dogmáticos, desarrollos de interpretación de la norma, ¿sí? Y eso es de ahí donde uno aprende. Entonces, mediante un auto de estos motivados, que admite un recurso de insistencia, es que se notifica la inadmisión de la demanda. Entonces, hablemos aquí. Al ser inadmitida, se hace un auto debidamente motivado, ¿sí? Y solo admite lo que se denomina recurso de insistencia. Dice la norma, presentado por alguno de los magistrados de la sala o por el Ministerio Público. Entonces, ¿qué consiste este recurso de insistencia? ¿Es un recurso de insistencia o no es un recurso de insistencia? Entonces, este recurso en casación, primero que todo, ese recurso de insistencia es propio de la Ley 906 del 2004 y no de la Ley 600 del 2000. Y entonces, este recurso de insistencia ocurre cuando la Corte inadmite una demanda de casación. Entonces, ¿qué es lo que hace el demandante, el recurrente, el casacionista? Buscan que este recurso, a través de uno de los magistrados, a través de un magistrado que no estuvo presente en la sala el día en que se tomó la decisión, se le envía un escrito, un comunicado, se informa, ¿sí? Que considere que admita la demanda y ese magistrado procede a leer ese memorial que se le envía y si considera que el demandante tiene la razón, les pide el expediente y se dirige a la sala con un escrito solicitándoles que el caso sea reconsiderado, que se vuelva a estudiar el tema para ver si persisten en la decisión de admitir la demanda o de inadmitirla o de admitirla. Esto es lo que se llama recurso de insistencia. Ya hablaremos y les mostraré por qué en unos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia pues tampoco se considera que sea un recurso de insistencia. Nosotros lo consideramos como un mecanismo, porque recurso, primero que todo, no se encuentra regulado en la ley. Segundo, es una cosa supremamente amorfa, no tiene forma,
Primero porque consiste en enviarle un memorial a un magistrado que no estuvo presente en la decisión en sala para que él examine, ¿sí? Contemple, y si ve meritorio, pues pide el expediente y se dirige a él y peticione para que sea reconsiderado y se tome nuevamente una decisión, si sea de admisión o inadmisión de la demanda. O también puede hacerlo a través del agente del Ministerio Público, pues a quien el demandante le envía también el memorial solicitándole que insista ante la Corte Suprema de Justicia para que se reconsidere la decisión de admisión de la demanda para su estudio. Entonces, fíjense que es una situación que no tiene ni pies ni cabeza, es una situación que no se puede considerar como recurso, sino es un mecanismo de insistencia, diría yo. Mire que la Corte en sentencia del 2006, 25-248, y ya lo ha hecho con posterioridad, dice, esa expresión recurso de insistencia no tiene consonancia con la estructura misma del proceso ni tiene sustento lógico, lo que constituye un aspecto amorfo en el artículo 184 de la Ley 906 del 2004, mucho más si se tiene en cuenta que los recursos están previamente definidos en el Código Procesal Penal para unos fines y sujetos concretos. Entonces, vale aquí destacar que les advertía yo que este recurso, hasta la pena decirlo entre comillas, mecanismo, está definido solo para la Ley 906 del 2004 y pues no está definido su forma dentro de la misma codificación procesal, pero es el mecanismo para insistir que sea revisada y que sea admitida o inadmitida, perdón, que sea admitida la demanda de casación. Una vez se admite, pues entonces se da dentro de los 30 días siguientes la audiencia de sustentación. Esto hace parte del artículo 184, por eso le decía en el principio de esta conversación, de esta charla, que no los tengamos en cuenta esos términos porque no van a ocurrir. Esos términos no se cumplen por la alta demanda de casación que tiene la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en esa audiencia de sustentación, pues es una audiencia donde la persona va y sustenta, ¿sí? Donde se convocan los no recurrentes, entre esos el Ministerio Público, ya sea la Fiscalía también, si está el representante de víctimas, para que no es que eleven sus propios cargos de casación, sino para que deben ceñirse a expresar sobre el parecer del contenido puntual de la demanda que se presentó por el peticionario, por el demandante en casación. Entonces, tiene dos aspectos fundamentales. Es la oportunidad para que los no recurrentes concurran a manifestar su apreciación o su forma de parecer para que se expresen frente al contenido de la demanda, pero también es el momento donde quien recurre en casación, si no comparece, a entenderse que está desistiendo del recurso y se pondrá, por tanto, la declaración de deserción de conformidad al artículo 199. Y pues después de que hace ese proceso de decisión, pues viene todo el proceso de valoración por parte de la Corte, el estudio, para determinar si el libelo satisface los aspectos formales, lógico-técnicos, ¿sí? Y si está argumentada esa violación de garantías o esas fallas que consideran que se observaron dentro de la sentencia de primera y segunda instancia, ¿sí? Y se van a tomar decisiones por parte de la Corte Suprema como casar o no casar, o casar parcialmente, o casar de manera oficiosa, cuando se encuentre en violación de garantías fundamentales. Cuando la Corte pues encuentra probadas las causales invocadas, ¿sí? Los argumentos esgrimidos por las partes, pues dictará el fallo, ¿sí? Dentro de los 60 días siguientes a la audiencia de sustentación, contra lo cual no procede recurso alguno, salvo la acción de revisión que viene con posterioridad, una vez ya la sentencia se encuentre ejecutoriada y mediante las causales
propias de la acción de revisión. ¿Sí? De tal manera, en dicha decisión, que si prospera algún motivo de nulidad que se haya pregonado por parte del demandante, la Corte o la Sala señalará desde qué momento quede el proceso. ¿Sí? Y una vez que se dicte la sentencia, dentro del mismo lapso o más tardar dentro de los 5 días, citará audiencia para lectura del mismo. Eso está contemplado en el artículo 185, su inciso tercero. Básicamente, esto sería lo que llamamos todo el proceso, el debido proceso casacional. Desde la petición formal, una vez la lectura de la segunda instancia en estrados, desde ahí contamos los 5 días para hacer nuestra petición formal de la Secretaría del Tribunal de que vamos a recurrir en casación hasta que la Corte Suprema de Justicia toma su decisión y la notifica, hace la lectura. Diremos aquí algunas situaciones y es lo que tiene que ver con la acumulación de fallos. La Sala Penal, por razones de unificación de jurisprudencia, recuerden ustedes que lo vimos en la clase pasada, en el audio pasado, uno de los fines es la unificación de la jurisprudencia. Pues la Corte podría estudiarse, ¿sí?, a efecto de unificar criterios jurisprudenciales, podría acumular demandas y definirlas en uno, ¿sí?, frente a estudio de un instituto jurídico. Entonces lo desarrolla varias demandas, las acumula y hace un estudio sobre eso. ¿Qué se entiende por aplicación extensiva? Pues que la decisión del recurso de casación se extenderá a los no recurrentes en cuanto sea favorable. Bueno, ya que estoy aquí y permítame retroceder un poquito frente a la acumulación de fallos, no implica aquí que la Corte se tenga una demanda en casación de una persona que recurrió dentro de un proceso y dentro de otro proceso, entonces se va a acumular. No, lo que hago referencia aquí es que de pronto dentro de varias demandas de casación se ha venido advirtiendo que no hay un criterio claro frente a alguna norma. Entonces, pues la Corte podría determinar que hace una acumulación de fallos para hacer su desarrollo jurisprudencial en el entendido de que uno de los fines primordiales, quizás, del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia. Bueno, el principio de la no agravación. Entonces, cuando se trata de sentencias condenatorias, no se puede agravar la pena impuesta, salvo que el fiscal, el Ministerio Público, la víctima o su representante tuvieran interés, cuando tuvieran interés hubiesen demandado. Es decir, no puede agravarse cuando es apelante único, ¿sí? No el entendido de que es una persona, sino que frente a la misma situación no lo hizo sino él solo, ¿sí? Entonces no se puede agravar la pena. Y el término de suspensión de la prescripción es que una vez proferida la sentencia de segunda instancia, se suspenderá el término de prescripción, el cual comenzará a partir después de 5 años, es decir, se suspende el término de prescripción de la acción durante un término de 5 años, ¿sí?, para que prospere o salga el fallo de casación. Bueno, hemos llegado así una vez más a un final de un capítulo del seminario de casación en materia penal. Solicitarles que no dejen de inscribirse a mi canal, seguirme, dándole like si les gustó, cualquier comentario. Todas estas exposiciones que yo hago aquí, en parte están contempladas en este libro de mi autoría, La casación en materia penal, una técnica normalizada y al alcance de todos, de la casa editorial Ibáñez, que se encuentra en las diferentes librerías del país. Tiene un costo solamente de 40.000 pesos. Las personas que estén interesadas me pueden escribir. Al final de este audio aparece mi información completa y con mucho gusto, si se encuentran aquí en la ciudad de Bucaramanga, pues pueden adquirirlo mucho más fácil. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.